La historia de México ha sido una trama de lágrimas, sangre y traiciones, donde los auténticos héroes son olvidados y los villanos son homenajeados. Parecería que vivimos en un mundo bizarro, donde se recompensa al más tramposo y se pone en último lugar al más honrado. Y a pesar de que aparentemente sea así, de vez en cuando el destino también les da lo que merecen a aquellos que han obrado mal. Hoy deseo platicarles un poco de esa justicia que algunos llamarían divina y otros simplemente azarosa. Pero a fin de cuentas, los villanos no se salieron con la suya. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy la venganza de Madero, el destino de sus 5 asesinos. Aquella sangre que derramaron en febrero de 1913 finalmente clamaría justicia. La traición que habían cometido había revelado sus auténticos rostros de maldad, violencia, sadismo y crueldad. Cómplices de la muerte de 2 hombres inocentes, esos también cayeron bajo la misma espada terrenal que puso fin a la vida de Madero y Pino Suárez. Y esta sería sin piedad ni compasión. Solo era cuestión de tiempo, y la muerte, de edad infinita, sabía esperar con paciencia para vengar a Madero. El primer traidor, Huerta. Quienes conocieron de cerca a Victoriano Huerta relataban que su mente siempre se encontraba enturbiada por el alcohol. Huerta era un militar ambicioso y frío, que no se tentaba el corazón para llevar a cabo las actividades más detestables, como el exterminio de los mayas en Yucatán en el año de 1901, o arrasar con los pueblos de Morelos cazando zapatistas en 1911, o incluso eliminar a sus enemigos políticos. Huerta siempre estuvo en el lugar y momento adecuados. Al iniciar la escena trágica, esperó pacientemente que las circunstancias le favorecieran. Un ofrecimiento del embajador de los Estados Unidos fue la manzana de la tentación que terminó por corromperlo. Al ofrecerle la presidencia de México con respaldo de los Estados Unidos a cambio de algunos favores, Huerta, como un moderno Judas, vendió a Madero por unas monedas de plata en forma de la silla presidencial. Fue así que cuando tuvo en sus manos el destino de Madero, como jefe de la guarnición de la plaza, y el de los sublevados, a quienes tenía sitiados en la ciudadela, dio paso a la traición. Entró en arreglos con los militares golpistas, ordenó la aprehensión del presidente Madero y celebró con una botella de coñac. Días después, ordenaría su asesinato. Pero su régimen apenas pudo sostenerse 17 meses. Al rechazar los favores que Estados Unidos le estaba cobrando, selló su suerte. Así se levantó la revolución constitucionalista en su contra, que culminó con su huida del país en julio de 1914. A mediados del año siguiente, intentó organizar un movimiento rebelde, pero fracasó ya que nadie lo apoyaba. Cuando digo nadie, me refiero al vecino país del norte. Para ese entonces, rebasaba ya los 60 años de edad, y su salud estaba muy quebrantada debido a su alcoholismo. Mientras estaba en Estados Unidos, fue acusado por este país de violar las leyes de neutralidad estadounidenses, por lo que fue puesto en prisión en Fort Bliss, Texas, y donde no tuvo acceso siquiera a una gota de alcohol. Así, humillado por los estadounidenses y atormentado por los síntomas que presentan a quienes se abstienen repentinamente del alcohol, tales como temblores, confusión y alucinaciones, mejor conocido como delirium tremens, el alcohol acabó con su hígado y falleció el 13 de enero de 1916. A su trágico fin le seguiría el de sus compañeros de traición, Aureliano Blanquet, Manuel Mondragón, Francisco Cárdenas y Félix Díaz. Segundo traidor, Aureliano Blanquet. Solo unos días antes del inicio de la escena trágica, el general Aureliano Blanquet lanzó una patriótica proclama en Toluca, defendiendo al gobierno maderista y llamando al orden a los grupos rebeldes. En sus palabras, parecía asomar su agradecimiento al presidente por haber recibido de sus manos la banda de general de brigada en diciembre de 1911. Su proclama decía así: malas inteligencias nos han extraviado al extremo de suponer un mal gobierno en el legítimamente emanado del pueblo. Ese gobierno sintetiza la legalidad y eso obliga al Ejército Nacional a honrarse sosteniéndolo enérgicamente o a morir por él. Y es deber de todo mexicano sostener ese mismo gobierno que para nosotros
representa la legalidad más pura. Cierro la cita. Pero Blanquet no estaba dispuesto ni a honrar al ejército ni a morir por el gobierno, tampoco a respetar la legalidad. El 18 de febrero de 1913 se encargó personalmente de la aprehensión de Madero, no obstante que estaba encargado de velar por su seguridad. Ante las enérgicas palabras del presidente, «Es usted un traidor». Blanquet bajó la mirada y solo respondió, «Es usted mi prisionero». Horas después fue ascendido a general de división. Parece que la historia de México está llena de recompensas a los traidores. Pero poco le duró el gusto al flamante general, y en los meses siguientes demostró su incapacidad y falta de talento militar para frenar a los constitucionalistas. Como el resto de los traidores, al caer el régimen de Huerta, un día dijo, «Ahorita vengo, voy al pan». Seguramente la panadería quedaría en Cuba, pues repentinamente apareció ahí. En 1919 regresó con nuevos bríos para sumarse a una más de las revueltas encabezadas por su viejo amigo, el eterno perdedor, Félix Díaz. Sin embargo, esta vez su fortuna sería distinta. Perseguido por las tropas del general Guadalupe Sánchez y temeroso de caer en manos de sus enemigos, el 15 de abril se encontró de frente con la muerte al despeñarse con su caballo en una barranca en la Sierra Veracruzana. Los carrancistas recuperaron su cadáver, en cuyo rostro se reflejaba el más puro terror, y con la misma precisión con la que en 1867 Blanquet le diera el tiro de gracia a Maximiliano, le cortaron la cabeza, la cual por unos días fue exhibida como trofeo de guerra en el hermoso puerto de Veracruz. Tercer traidor, Manuel Mondragón. Su odio al régimen de Madero nació de la imposibilidad de seguirse enriqueciendo a costa del ejército. Como jefe del departamento de artillería, durante el porfiriato, Manuel Mondragón se había hecho de una muy buena fortuna, adquiriendo armamento en el extranjero. Durante años se sirvió con la cuchara grande, al solicitar a las casas proveedoras que aumentaran un porcentaje al precio de cada pieza de artillería, la cual iba directo a su bolsillo. Mondragón liberó a Félix Díaz y a Bernardo Reyes al iniciar la decena trágica, aquel domingo 9 de febrero de 1913, y se encargó además del bombardeo a Palacio Nacional desde la Ciudadela. Con un certero disparo destrozó la Puerta Mariana de la vieja construcción. El día 18 cometió uno de los actos más sádicos de la decena trágica, con el asesinato de Gustavo Madero, hermano del presidente Francisco Madero. Sin sentir ningún remordimiento, permitió a sus hombres asesinarlo brutalmente, y de paso fusilar al intendente del Palacio Nacional, de nombre Adolfo Basso, cuyo único pecado fue estar presente al momento de la aprehensión de Gustavo Madero. Huerta lo bañó a Mondragón de prestigio y alabanzas, al nombrarlo ministro de Guerra y Marina. Desde su nuevo encargo, el general volvió a las andadas, incrementando su fortuna a la sombra de los negocios públicos. Pero Victoriano, hombre que desesperaba fácilmente, se deshizo de su ministro en julio de 1913, culpándolo por la derrota del ejército federal en Zacatecas. Mondragón entonces partió al exilio y no volvió jamás a México. Fuera de México, contrajo una sabrosa tuberculosis estomacal que lo llevó muy lentamente, a la muerte. Terribles y agonizantes dolores lo asaltaron durante sus últimos días, los cuales lo hicieron delirar y ver fantasmas. Decía ver a Madero. Quizás su conciencia lo estaba ya juzgando. Finalmente expiraría el 28 de septiembre de 1922 en San Sebastián, España. Sus contemporáneos le llamaban el Judas de las 30 monedas de plata. Cuarto traidor, Francisco Cárdenas. Tenía 15 años sirviendo en el cuerpo de rurales y el 21 de febrero de 1913 solicitó al nuevo gobierno su traslado e incorporación al Ejército Federal. Huerta y Blanquet lo recibieron con los brazos abiertos. En su hoja de aptitudes, el mayor Francisco Cárdenas estaba definido como apto para desempeñar las comisiones del servicio que se le confíe, es decir, alguien que haría todo y lo que sea. Era el hombre indicado para asignarle una delicada tarea. La noche del 22 de febrero, Cárdenas condujo a Madero a la penitenciaría. El mayor bajó al expresidente en la parte posterior de la penitenciaría y, sin atreverse a mirarlo de frente,
pero con toda la sangre fría, le disparó 2 tiros en la cabeza. La orden estaba cumplida. 4 días después, la Secretaría de Guerra dio respuesta a su petición señalando que no existían antecedentes del solicitante, pero como estaba a las órdenes de Blanquet y había prestado recientemente buenos servicios, era conveniente que se le premiara. Cárdenas se incorporó felizmente al Ejército Federal y al año siguiente ya era general. Con la caída de Huerta, salió huyendo del país como cucaracha fumigada. En 1920, bajo la presidencia de Adolfo de la Huerta, fue dado de baja del Ejército Nacional. Ello por indigno de pertenecer a él. Cárdenas huyó a Guatemala, donde el gobierno mexicano solicitaría su extradición. El gobierno guatemalteco decidió conceder la extradición, por lo que Cárdenas decidió nuevamente darse a la fuga, pero fue detenido. En plena plaza de armas de Guatemala, logró zafarse de quienes lo conducían, y sacando rápidamente una pistola que tenía escondida, decidió ponerle fin a su propia vida. Otras versiones apuntan a que fue asesinado debido a lo que sabía sobre el crimen de Madero, pero eso ya lo relataremos en otro video. Su diario personal, por cierto, se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Traidor número 5. Félix Díaz. Este hombre, al contrario que los demás, murió en su cama el 9 de julio de 1945, pero partió de este mundo de manera solitaria, muy lejos de la gloria y pompa que creyó siempre disfrutaría, frustrado por no haber sido siquiera la sombra que pretendía ser. Vivió creyendo que con su apellido, Díaz, México se postraría a sus pies. Estaba equivocado. Félix Díaz fue un soldado mediocre. Intentó rebelarse tantas veces como pudo y fracasó una y otra vez. Ni siquiera la caída de Madero se debió a su poco talento. Había sido Huerta quien manejó los hilos de la política y al final el que se había quedado en el poder. La sombra de su pariente Porfirio Díaz lo persiguió durante toda su vida. No heredó ni el carisma, ni la autoridad, ni la inteligencia para dar el golpe en el momento adecuado. Hubo incluso quienes lo definieron de la siguiente manera: la ineptitud guía los pasos de Félix Díaz, que siempre presume de su título de ser sobrino de don Porfirio Díaz, pero solo es presa de risas y burlas por parecer un payaso simplón. Cierro la cita. Esto le atormentó todos los días de su vida y hasta sus últimos momentos en ella. Con su muerte, desaparecería el último de los traidores directos de Madero. Lentamente la muerte, o quizá los espíritus con los que Madero desea comunicarse, habían regresado para vengar la traición hecha hacia el primer apóstol de la revolución. Muchos se preguntarán qué hubiera hecho Madero con estos hombres a los cuales había depositado su confianza, y habían terminado cegándole su propia vida de la manera más vil. Las acciones de Madero en su vida personal y durante su gobierno fueron primeramente de reconciliación. Hombre iniciado en los altos conocimientos de espiritualidad, quizá Madero estaba mejor preparado para una vida monástica que la de un presidente. A ciencia cierta, no sabemos qué sucedió en el momento en que los traidores a Madero atravesaron el umbral hacia la eternidad. Quizá ellos se autojuzgaron fabricándose sus propios infiernos, donde aún estarán ahí, en un mundo eterno donde ellos serían por siempre traicionados por otros. O quizá la misericordia del más allá encontró otra forma de justicia. La última palabra la tendría Madero. Si nos adentramos a los pensamientos más íntimos del presidente, y solo a manera de especulación, es muy posible que él estuviera ahí para recibirlos personalmente, ante el terror y sorpresa de sus asesinos, que seguramente esperarían una venganza y castigo horrendo, posiblemente eterno. Pero ese no era Madero, un juzgador implacable. Madero fue un hombre libre, que conocía el poder del perdón. Sabía que a medida que perdonamos, seremos perdonados. Si condenamos a otros, nosotros mismos seremos condenados. Él, incluso en sus escritos, proclamó que la libertad, la salud y la felicidad absoluta estaban en el perdón. Muchos de nosotros decimos: yo perdono, pero no olvido. O está bien, lo olvidaré, pero no me recuerde lo que hiciste.
No es de sorprender entonces del por qué sufrimos depresión, ansiedad, baja autoestima, cánceres misteriosos, etc. Científicamente está demostrado que las personas que perdonan viven vidas más plenas, y las que no, sus cuerpos manifiestan estos rencores de manera física. En otros videos he mencionado el poder del perdón. Se dice por ahí que el primero en pedir disculpas es el más valiente, el primero en perdonar, el más fuerte, pero el primero en olvidar, el más feliz. No es fácil, pero sí es posible. No se trata de permitir que el mal camine libremente, pero una vez que éste ha sido controlado, se debe de mirar hacia adelante. Pues el que siempre siembra la semilla del perdón, siempre cosechará paz, y el que siembra la semilla del rencor, cosechará la guerra. Ante estas circunstancias, y solo a manera de especulación, Madero encontraría a sus asesinos cara a cara en el más allá, con todo el derecho de usar la espada de la venganza eterna sobre el destino final de sus victimarios. Pero Madero, no con odio, ni con rencor, simplemente con una sonrisa de quien ha triunfado, con 3 palabras demostraría la clase de persona y alma que fue. Y les diría: yo los perdono.